Hola, Evan Montes de Cold Throne. Hoy es junio 2 de 2021 o como decimos en Colombia, día 36 del paro nacional. Como muchos de ustedes ya saben, este país está en un paro que lleva más de un mes y es desastre y es desorden y es destrucción y es violencia y muertos y es todo un caos a nivel nacional. Y bueno, quería hacer un video hablando de ello, pero no de ello, sino de Colombia como en general, porque resulta que este país, la triste realidad de este país es que tiene una violencia y una, perdón, tiene una historia y una tendencia de violencia. Ha tenido mucha violencia este país en su historia, yo diría más de lo normal de un país típico. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta violencia? Si no es una cosa es la otra, si no es la otra es la otra, sea político, sea social, sea económico, siempre hay eh, etapas y eventos de violencia a nivel nacional en este país. Y bueno, habrán explicaciones de todo tipo, pero para este video yo quiero mirar como lo espiritual, lo trascendental, que tal vez podría dar explicaciones acerca de por qué Colombia es como es. Y uno se tiene que hacer la pregunta, ¿está Colombia maldita con alguna maldición de violencia? ¿Tiene algún espíritu de violencia que está sobre Colombia? ¿Qué es lo que pasa en este país? Entonces no sé, o sea, no tengo como lentes espirituales que me pueda poner y ver la realidad espiritualmente, técnicamente hablando de las variables espirituales, pero digamos que quisiera analizar un poquito lo que se conoce públicamente acerca de decisiones que se han tomado espirituales a nivel político, a nivel de la cabeza de la nación, a máxima nivel de gobierno, cosas que han hecho los presidentes. Que si no necesariamente que explique el origen de violencia, sino que tal vez ayude a entender por qué persiste la violencia. Entonces, digamos que quiero enfocarme con los presidentes porque en la Biblia las cabezas de las naciones son los que determinan a nivel nacional o bendición o maldición. Ellos son la cabeza y representan la nación. Y el ejemplo como más claro en la Biblia es el rey Salomón, que comenzó su gobierno en Israel siendo obediente y temeroso de Dios, y Israel prosperó mucho en esos tiempos, cuando él era obediente. Pero después él se alejó de Dios, se casó con muchas mujeres, le enseñaron cosas paganas y él se fue tras dioses paganos, y eso fue el comienzo del fin de la nación de Israel en su bendición y de su prosperidad. Cosas que estamos viendo actualmente en Israel, todos los problemas que vemos actualmente es directamente consecuencia de lo que hizo Salomón. Salomón, por esto, por irse tras dioses ajenos, causó que Israel se dividiera en Reino del Norte y Reino del Sur, y después de esa división llegaron otros imperios y la tomaron, y después fueron expulsados los judíos y solo volvieron hasta el 1948. O sea, todo es por algo que hizo Salomón hace miles de años. Eso es lo que hacen o pueden hacer las cabezas de las naciones. Entonces quería analizar Colombia. ¿Qué sabemos de las cabezas de esta nación, los presidentes, que han hecho que hayan podido traer maldición de violencia a este país? Entonces prepárense porque la historia de Colombia es católica, espiritualmente hablando. Entonces voy a hablar cosas no muy agradables de la Iglesia Católica. ¿Ok? Pero quiero que lo analicen con cabeza fría. Aquí voy a presentar eh, evidencias y variables como para que sea más tomada en serio este argumento. Comencemos con esto. El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué es el Sagrado Corazón de Jesús? Es un, un ídolo. Esto es un ídolo. Es
objeto, no sé cómo llamarlo, es un ídolo que recibió una monja francesa, una visión de Jesús diciendo, este es mi corazón, quiero que lo adoren, quiero que se consagren a este corazón para que yo los ayude. ¿Y qué fue lo que vio esta monja? Vio un corazón envuelto en llamas y con espinos. Quiero hablar sobre estos elementos en simbolismo. ¿Qué representan estos simbolismos? Obviamente este Jesús, este tal Jesús que se le presentó a la monja francesa, él dio explicaciones de que su corazón estaba herido porque la gente lo insultaba y lo rechazaba y no lo querían. Pero si miramos bíblicamente estos elementos, un corazón con espinos y en llamas, es un simbolismo de maldición. ¿Y por qué estoy hablando del Sagrado Corazón de Jesús? Estoy hablando de esto porque el presidente de hace un siglo consagró al país de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, el presidente, no un arzobispo, no la Iglesia Católica, el presidente de Colombia. La historia era que el presidente de 1902, quien se llamaba, ¿dónde está? José Manuel Marroquín Ricaurte, consagró el país como presidente, consagró a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Porque estaban en guerra, como cosa rara, en la guerra de los 1000 días, y él quería pues que hubiera paz, y entonces la Iglesia Católica le dijo que hay que consagrar el país al Sagrado Corazón y eso va a traer paz, y bueno, y entonces se hizo eso, y hubo paz por un tiempo, y después vino otra cosa, y después el siglo XX de Colombia, muy triste, mucha violencia, mucha cosa. Entonces, hablemos de este Sagrado Corazón. ¿Por qué digo que es maldición? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de un corazón con espinos? Comenzamos con Génesis 3, cuando Dios castigó a todos los actores involucrados con la rebelión de Adán y Eva. Adán y Eva y la serpiente, pues. Entonces, Dios en Génesis 3 castiga a la mujer, castiga a la serpiente, castiga a la tierra, pero no castiga al único que tenía la responsabilidad de todo en ese asunto, quien era Adán. Dios decretó, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Perdón. Ok, quiero hacer una pequeña enseñanza aquí, basado en una revelación. Esto no es opinión, esto no es teoría, esto no es argumento, esto es revelación. Esto no está hablando de la tierra. Dios no está maldiciendo la tierra física, el planeta, ni el campo, ni los suelos. Está maldiciendo al hombre, al único responsable de todo el asunto, lo está maldiciendo. El lenguaje es bastante inclinado a simbolismo. O sea, hay mucho simbolismo en todo esto. Por ejemplo, no era una serpiente que hablaba quien tentó a Eva, era Satanás. Pero el simbolismo es una serpiente que hablaba. La tierra aquí está representando el corazón del hombre. Esto es la maldición del corazón del hombre, que el corazón del hombre le iba a producir de aquí en adelante espinos y cardos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, no el pan físico de la tierra, sino el pan de vida, Jesucristo. Antes tenían una comunión muy cercana, cara a cara, tú a tú, pero con este pecado hubo rompimiento entre Dios y el hombre. Hubo barrera, el pecado se interpuso entre su relación, creó una barrera, una separación entre Dios y el hombre que no existía antes en el huerto. Con el sudor seguirás teniendo relación con Dios, pero te va a costar porque ya eres maldito, eres alejado de Dios, ya no eres uno con Él en el huerto, ya eres algo extraño a lo que Él había creado. Ahora solo con el sudor, con esfuerzo, podrás tener relación con Él y seguir en comunión hasta cierto punto.
Por eso es que leemos en otras partes de la Biblia, por ejemplo, Hebreos en el Nuevo Testamento, habla de las personas quienes han recibido a Dios, el Espíritu, vida nueva y que se vuelven a su antigua vida. Lee Hebreos 6 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron sean otra vez renovados sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, los que conocieron de Jesús, lo recibieron su salvación, recibieron el Espíritu Santo, que tuvieron sus corazones arreglados, que se les quitó esa maldición del corazón maldito que recibió Adán y Eva. Ya no era un corazón de espinos que iba a producir espinos y abrojos y cardos, sino que ya era un corazón vivo que producía frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu, el gozo, el amor, la alegría, la mansedumbre, la paz, la fe. Todos esos frutos del Espíritu, eso era el corazón nuevo que le dio Jesucristo cuando quitó la maldición del hombre. Y los que una vez conocieron o tuvieron eso y vuelvan a su vida antigua, a su vida de muerte, ya no hay más sacrificios para ellos. Ya vuelven a eso de un corazón duro contra Dios que produce espinos y su fin es el infierno, ser quemado, el infierno. Mateo 7. Hablando de personas, hablando de profetas, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Uvas es el fruto, ese fruto que produce vino que es simbolismo de alegría, de celebración. ¿Se recogen uvas de los espinos? No, los espinos son los que producen lo que es obras muertas, lo que es alejado de Dios, lo que es muerte. No se pueden recoger el fruto del Espíritu, lo que es muerte. O higos de los abrojos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es simbolismo que se refiere al hombre, su condición, su corazón. Según Samuel 23. Los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. ¿Por qué se relaciona tanto los espinos con ser quemados? Pues porque físicamente los espinos sirven o servían pues en esos tiempos como combustible para fuego, para fogatas, para cocinar. El espino es seco, es como muerto, no hay fruto, es seco, es fácil de quemar, es buen combustible para quemar, para el fuego, para continuar el fuego. Entonces por eso es esa relación de espinos y fuego y ese simbolismo de espinos con personas muertas, con personas bajo maldición. ¿Y qué es este sagrado corazón? Es un corazón que tiene espinos. Sigue teniendo espinos y está envuelto en llamas. O sea, el simbolismo no puede ser más claro de que este corazón es maldición, símbolo de maldición. Es tan escalofriante el testimonio de esta monja que recibió esta visión de ese tal Jesús, que tuve que hacer un video aparte explicando en detalle lo que fue esa visión, lo que fue esa monja y sus visiones, y hice el video para que ustedes lo vean si quieren. Debo advertirles, esto es una historia de un abuso extremo contra una mujer, una monja, un abuso horrible de parte de demonios que la torturaron durante décadas y finalmente la mataron. Y es una historia pues vulgar y asquerosa también, debo advertirles de eso.
porque eso es la posesión demoníaca y eso es lo que estaba sufriendo esta monja católica. Les dejo el link en la descripción para que vean este video y este testimonio de esta monja. Sigamos. Eso fue en el 1904. Este presidente de ese entonces consagró el país a eso, ¿ok? A ese simbolismo de maldición. En el 2007 viene un señor que se llama John Rick Miller, un mariano que iba de país en país para recomendar recomendar a los gobiernos que consagraran sus gobiernos, sus países a la Virgen María. Este John Rick Miller visitó a Colombia en el 2007 y habló con el entonces presidente Álvaro Uribe acerca de los problemas que enfrentaba el país y propuso la consagración como un medio para poder resolverlos. De este modo, presidente Uribe y su familia, el gobierno, muchos de sus líderes, las Fuerzas Armadas y la policía se consagraron al Inmaculado Corazón de María por vez primera y renovó su consagración al Sagrado Corazón de Jesús el 12 de octubre de 2008. Entonces, el presidente Uribe no consagró el país, pero sí se consagró a sí mismo, siendo presidente, siendo cabeza de la nación. Y altos mandos en la policía y en las Fuerzas Armadas y en el gobierno en general también se consagraron. Y Álvaro Uribe salió en televisión y rezó el rosario en televisión nacional. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es el Sagrado Corazón, es el Corazón Inmaculado de María, pero ya he hablado sobre la Virgen María también y hago un argumento en este video, Virgen María, Reina del Nuevo Orden, un argumento muy detallado que esta mujer, esta entidad que se hace llamar Virgen María es un demonio. Y aquí, pues en este video, doy esos detalles, doy testimonios de personas y creo que vale la pena entender qué es esto de la Virgen María. Les dejo el link de ese video en la descripción si lo quieren ver. Entonces, bueno, entonces eso es Álvaro Uribe. Eso fue otra ocasión de aquellas cosas que se hicieron. En 2016 otra vez se consagró Colombia al Sagrado Corazón. Esto era como un aniversario de la primera vez que se consagró Colombia al Sagrado Corazón. Esta vez lo hizo la Iglesia Católica, no lo hizo como gobernantes. No sé si habían representantes del gobierno ahí. Ahora hablemos de Juan Manuel Santos, cuando él llegó a la presidencia. ¿Y qué hizo él? Como cabeza de la nación. ¿Qué hizo él? Él se posesionó a su presidencia por medio de ritos indígenas, ritos paganos. Por medio de brujos y chamanes, él inició su presidencia. ¿Ok? Esa fue la presidencia de Juan Manuel Santos. Y hombre, pues, ¿qué les digo? Yo también hice un video de el presidente Santos. La maldición de Santos, esto lo hice hace 2 años. Y aquí, en este video, yo explico lo que hizo Juan Manuel Santos. Pues comenzó su presidencia con brujos y chamanes. Estuvo involucrado en cierta medida con los francomasones. Y bueno, digamos que hasta este punto las cosas se pueden arreglar. Hasta ese punto las cosas, digamos que Dios puede arreglar las cosas. Simplemente Dios no está castigando a Colombia con violencia o con maldición por esas decisiones que han hecho los gobiernos o las cabezas. Más bien quiere que lo busquen a Él. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas cosas
esos brujos y chamanes y esas vírgenes y esos ídolos y esas cosas que son contra Dios nos alejan de Dios. Entonces el país estando en la situación que está y la violencia que ha sufrido y los líderes que buscan soluciones con Dios terminan haciendo cosas que los alejan de Dios y alejan la nación de Dios. Entonces, si me explico, como que no es Dios castigando y poniéndose iracundo porque estas personas están haciendo eso, sino es que por ignorancia, por falta de conocimiento, nos alejamos de Dios como nación. Y mientras tanto Dios está cada vez más distante, como que, hey, estoy aquí, ¿por qué se siguen alejando de mí? Vuelvan a mí, búsquenme a mí, pero por los correctos mecanismos, no por medio de ídolos y maldición y paganismo, que eso hace lo opuesto. Me aleja de ustedes. Y ustedes me necesitan, porque hay mucha violencia. Entonces, ahora tenemos al presidente Iván Duque. Y está en todas estas protestas. Y entonces, ¿qué hace Iván Duque para buscar que Dios nos ayude y resuelva la solución? Se va a visitar a un ídolo de la Virgen María, la Virgen de Chiquinquirá. Y seguimos con esas tendencias de seguir alejándonos de Dios. Pero tal vez la vicepresidenta pueda hacer algo para corregir esto. No exactamente la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, otra, buscando a la Virgen María, a ídolos para resolver problemas. Esa es la situación de Colombia. Eso es lo que tenemos en Colombia. Falta de entendimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por eso es tan importante que la iglesia empiece a clamar en unión por este país. Porque los gobernantes, en lo social, en lo político, en lo económico, no han tenido la respuesta, y muchísimo menos en lo espiritual. Entonces no queda más esperanzas en gobiernos, en candidatos, en partidos, en ideologías, en tendencias. No queda más esperanza ni respuestas en eso. La iglesia de Dios debe entender que es el reino de Dios a la cual debemos clamar, buscar, interceder por este gobierno, por este país, a Jesús, como político, no solo como Diosecito ahí que me responde mis oraciones, como político, porque Jesús es un político. Eso es lo que significa el título Rey de Reyes. Rey de Reyes no es un apodo, es un título de gobierno. Y tenemos que entender que eso es lo que debemos traer a la tierra, aquí, a ser embajadores de ese reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué creen que significa eso en la oración del Padre Nuestro? Piensen de una forma técnica, una forma de sabiduría. Venga a nosotros tu reino. Hágase rey, hágase cabeza de este mundo. En sentido político. La iglesia debe entender estas cosas y debe empezar a clamar y unirse a nivel nacional, pero no para el candidato este o el candidato otro, o para meternos en ese caos que son esas marchas, o empezar a acusar este o el otro. Todo eso es tinieblas, todo eso es tinieblas y es caos y es enredo de Satanás y lo que Satanás hace en este mundo. Debemos ser santos. Santo significa separado, ser separado de ese caos
y proclamar la única cabeza, la verdadera cabeza que nos va a sacar de todo esto. Jesús el Rey de Reyes. Y nosotros como embajadores de ese reino, clamemos por Colombia, oremos por Colombia, no participemos en el caos, ni en las calles, ni en las redes sociales, ni en ningún lado, ni mucho menos en el corazón. Les dejo eso para que lo meditemos todos, para que bendigamos este país, para que clamemos por el país, para que clamemos por soluciones verdaderas, reales. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Chao.